A manera introductoria, tenemos que en la epidemiología, antes de que se diera el advenimiento del ATLS y del manejo de las lesiones potencialmente mortales, estas fracturas llegaban a tener una mortalidad cerca del 30%. Sin embargo, dado pues los avances que hemos tenido en cuanto al manejo de lesiones que son importantes y potencialmente mortales, ha disminuido en gran frecuencia, presentándose en la actualidad tasas de 7.4 hasta el 10.5%. Sin embargo, son tasas que no son nada despreciables y en pacientes que se encuentren politraumatizados y hemodinámicamente inestables, y que estén cursando con lesiones del anillo pélvico, se le atribuye el 60% del sangrado que están sufriendo estos pacientes proviene del anillo pélvico, por lo que es importante que tengamos en cuenta esta patología y que además en menor frecuencia se pueden presentar, pero también se presentan como fracturas abiertas, llegando a ser entre el 2 al 6%. Y para pues enfocarnos el día de hoy anatómicamente, vamos a hablar acerca de las fracturas del anillo pélvico anterior y son aquellas fracturas que comprometen las dos ramas, tanto superior e inferior, iliopúbica y isquiopúbica, y la sínfisis púbica, que es la articulación mediante la cual se unen este par de estructuras anatómicas, y esta es una articulación anfiartrodia y no sinovial. Pues tenemos que mirar de dónde vienen este tipo de fracturas o cuál es el mecanismo de trauma. Y esta imagen es un panorama que, si bien es muy frecuente, no es algo de lo cual debamos enorgullecernos, y es algo que ocurre en el día a día, ya que los accidentes de tránsito son muy frecuentes en nuestras vías y son la primera causa de fracturas de pelvis en nuestros pacientes, que van a generar una gran morbilidad y mortalidad, por lo cual debemos estar bien enterados y bien eh, prestos a atender estas situaciones al momento que nos enfrentemos a una lesión de tal magnitud. Y debemos hacer un enfoque inicial basándonos en lo que siempre hemos mencionado, y es el ATLS, el ABCDE, siguiéndolo de manera secuencial y sistemática para lograr una reanimación por metas. Es aquí donde debemos brindar especial atención, y es tanto a la parte prehospitalaria como hospitalaria la que nos va a atañir la manera de realizar la fronda pélvica, ya que la fronda pélvica es un mecanismo que podemos utilizarlo tanto prehospitalario como en la atención inicial hospitalaria, por lo cual traje este video en el cual vamos a realizar y vamos a ver unos tips mediante el cual vamos a realizar de manera práctica y sencilla una fronda pélvica, en la cual no vamos a necesitar mayores materiales que una sábana. En la hospitalización, en cualquier servicio de hospitalización lo podemos conseguir, y la cual el primer paso va a ser plegar dicha sábana en una banda aproximada de 15 centímetros. Luego vamos a girar nuestro paciente en bloque para ubicar la sábana en la parte posterior del mismo. Es opcional que coloquemos un rollo en la parte posterior de las rodillas para brindar semiflexión, y adicionalmente podemos fijarlo en dos puntos de apoyo, tanto en los muslos como en las piernas, en la parte de distal, para brindarle mayor brazo de palanca. Siempre vamos a verificar que nuestra sábana esté colocada a nivel del trocánter mayor, nivel de ambos trocánteres mayores, y vamos a proceder a sujetarla y a cruzarla de manera firme. Posteriormente, vamos a fijar esta sábana con, si tenemos disponible unas pinzas de Rochester, como lo estamos viendo en el presente video, y lo vamos a asegurar con dos pinzas, tanto superiores como inferiores, dándole mayor seguridad a nuestra fronda pélvica, ya que pues se ha visto que disminuye en gran parte el sangrado e incluso llega a reducir ciertas lesiones de la pelvis. Y si no, pues contamos con la disponibilidad de tener estas pinzas Rochester, podemos simplemente realizar un nudo firmemente ajustado en la parte anterior de la pelvis. Siempre es importante que realicemos una verificación del estado neurovascular distal de nuestro paciente antes y después de haber realizado la fronda pélvica, ya que por exceso de fuerza o exceso de compresión podemos realizar también lesiones en nuestros pacientes secundarias. Adicionalmente, pues que ya hemos tenido
nuestro apartado inicial de la realización de la fronda pélvica, vamos a proceder a continuar con nuestra evaluación del paciente. Y es allí donde viene nuestro caballo de batalla, que son las radiografías simples, para lograr tener en nuestro paciente unos inventario de lesiones y saber a qué nos estamos enfrentando en sí. Pero ya es un paciente que estamos sospechando que tiene una lesión grande o un trauma pélvico. La principal radiografía, pues es la radiografía anteroposterior de pelvis, la cual vamos a realizarle con el chasis centrado en la sínfisis púbica, y esta nos va a brindar un panorama de la pelvis completa, pero también nos va a dar gran información acerca del estado de la sínfisis del pubis y las ramas iliopúbicas. Tenemos proyecciones adicionales para lograr un estudio radiológico más profundo, como son la proyección inlet o proyección de entrada, en la cual vamos a ver todo el borde pélvico. Va a ser de gran importancia porque vamos a poder verificar el estado o la integridad del borde pélvico y de la rama iliopúbica. Del mismo modo, vamos a poder visualizar el estado de las articulaciones sacroiliacas y el ala sacra. También es una proyección en la cual se puede ver de manera clara el cuerpo del sacro y las espinas ilíacas posteriores. La siguiente proyección que podemos realizar es una proyección de outlet o proyección de salida, en la cual vamos a inclinar nuestro rayo, va a incidir cefálico a 45 grados de angulación. Va a ser ideal para ver los cuerpos vertebrales de S1 y de S2, al igual que también nos va a complementar la información radiológica de las articulaciones sacroiliacas y la sínfisis del pubis. Una vez ya hemos clasificado nuestro paciente y sabemos exactamente o tenemos un panorama más aproximado y más certero acerca de la lesión a la cual nos estamos enfrentando, vamos a proceder a encajarlas en las clasificaciones. Y una de las clasificaciones más utilizadas es la clasificación descrita por John y Burgess en el 87, en la cual hace tres tipos o tres diferentes tipos de clasificación según el mecanismo de lesión mediante el cual se producen las fracturas. En esta presente diapositiva estamos viendo las fracturas que se producen mediante una compresión lateral y se va a dividir en tres tipos. La tipo 1, grado 1, 2 y 3, en las cuales la grado 1 hay afección de las ramas púbicas y del margen anterior del ala sacra. En la grado 2 ya tenemos un mayor compromiso del anillo posterior y en la grado 3 también tenemos un mayor compromiso del anillo posterior, y en las fracturas la siguiente clasificación para las fracturas de pelvis según John y Burgess es la que se producen mediante la compresión anteroposterior, en la cual la grado 1 van a ser fracturas de la rama pubiana o diastasis de la sínfisis púbica. Sin embargo, esta diastasis es menor a 2.5 centímetros para que podamos clasificarla como una grado 1. A medida que hay un aumento en la gravedad de las lesiones que se van produciendo por la mayor energía implicada en el trauma, va a aumentar en el grado de severidad la clasificación. Y en tercer lugar tenemos las fracturas que se producen mediante cizallamiento vertical, ya que pues son fracturas inestables por sí. Adicionalmente, pues hablando más específicamente de la rama iliopúbica, tenemos la clasificación de Nakatani, en la cual vamos a clasificar de manera descriptiva, según la ubicación anatómica, las fracturas que se presenten en la rama iliopúbica. Es así como las fracturas del tipo 1 son, o la zona 1, son aquellas que se encuentran mediales al orificio obturador, y las tipo 3 son las que se encuentran laterales al edificio obturador. Entonces, las que nos quedan en el margen que se encuentra relacionado directamente con el orificio obturador son las tipo 2 de Nakatani. Y es aquí como, después de clasificarlo, vamos a definir si nos estamos enfrentando a una pelvis que es inestable o es una pelvis estable. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo se define una pelvis estable? Para eso, Olson lo definió como aquella pelvis que es capaz de soportar las fuerzas fisiológicas de carga en peso del paciente y que pueda movilizarse de la silla a la cama sin haber una deformación de la misma.
pero pues ya siendo más específicos, vamos a clasificarlos según Young y Burgess. ¿Cuáles se encajarían en esta definición de Olson de pelvis inestable? Pues aquellas fracturas de pelvis inestables que sean por compresión lateral tipo 2 y 3 y por compresión anteroposterior 2 y 3 también. Había mencionado que las de cizallamiento vertical, por ende, son fracturas inestables. Sin embargo, pues se comenzó a ver que hay fracturas que al ser estables, sobre todo las compresión lateral, se comportaban los pacientes tenían mal pronóstico, por lo cual se realiza un estudio más profundo y es la realización de un examen bajo anestesia, en el cual vamos a tener nuestro paciente, como su nombre lo dice, anestesiado y vamos a realizar un examen fluoroscópico mediante el cual vamos a realizar diferentes proyecciones en las proyecciones incidiendo en las antero-posterior, realizando un estrés en compresión lateral mediante una fuerza aplicada a nivel de los trocánteres mayores para ver las fracturas o para verificar la estabilidad de aquellas fracturas que se consideran estables tipo 1 y que pues debemos mirar cómo se comportan biomecánicamente al realizar un estrés o una compresión lateral. Para aquellas que son mecanismo de trauma por compresión anteroposterior, vamos a realizar una proyección en la cual vamos a ubicar a nuestro paciente en ancas de rana y vamos a realizarle compresión a través de las rodillas y vamos a realizar las diferentes proyecciones. Y para verificar el cizallamiento vertical, vamos a hacer tracción de una de las extremidades mientras la otra se encuentra sostenida. Y en total vamos a realizar 15 imágenes, tanto en AP como en inlet y outlet. ¿Para qué? Para lograr definir aquellas fracturas que son inestables pero que estaban ocultas. ¿Y cuáles son estas fracturas inestables ocultas? Aquellas en las que por compresión anteroposterior, luego de realizar las radiografías en estrés o el examen bajo anestesia, tenemos un desplazamiento horizontal mayor a 2.5 centímetros, las que tienen una compresión lateral y hay un aumento de la movilización bajo el examen en estrés de 1 centímetro vertical y con esto pues vamos a permitir tomar decisiones. Una de ellas es que si nos estamos enfrentando a una fractura que tiene un cizallamiento, una inestabilidad vertical y que el desplazamiento en el examen bajo anestesia es mayor a 1 centímetro, pero menor a 2 centímetros, una de las opciones algorítmicas es realizar una fijación anterior y si este desplazamiento que tiene esta fractura es mayor a 2 centímetros, vamos a realizar una fijación anterior y posterior. Con todo este arsenal terapéutico que ya tenemos y estas radiografías que hemos realizado, ya vamos a proceder a tomar las decisiones. ¿Y cuáles son esas decisiones? Si realizamos un manejo quirúrgico versus un no quirúrgico en nuestro paciente. Y quiero comenzar con el manejo no quirúrgico, ese que pues no nos gusta tanto porque es el que nos va a tener en la banca, no vamos a poder operar. Y este está reservado para aquellas fracturas que sean por compresión anteroposterior tipo 1 y compresión lateral tipo 1 también, luego de que se haya realizado una comprobación bajo anestesia. Y este tratamiento se va a basar en una terapia física, recuperar los arcos de movimiento, mantener los arcos de movimiento y realizar un apoyo gradual según la tolerancia de nuestro paciente, suspendiendo el apoyo y realizando pues marchas con caminador o muleta según el estado del paciente. Es importante que realicemos un seguimiento radiológico periódico para evaluar el comportamiento de estas fracturas, especialmente cuando el paciente comienza a tener nuevamente el apoyo. Yéndonos, entonces, el camino que nos queda es el manejo quirúrgico y aquí tenemos varias opciones. Sin embargo, voy a ahondar en la fijación externa, ya que es un paciente que nos encontramos en el contexto de trauma y que va a ser un mejor control de daños cuando realizamos una fijación externa. El posicionamiento o el abordaje
ideal para esta fijación sería un corredor supraacetabular, el cual se va a ubicar anatómicamente entre la espina ilíaca anteroinferior hacia la parte posterior del ilio. Y vamos a realizarlo o vamos a realizar un paso a paso para hacernos más sistemáticos y poder que se nos facilite este tipo de fijación. El primer paso, vamos a realizar una proyección oblicuo obturatriz en la cual vamos a ubicar, como lo hemos señalado con esta legra, vamos a ubicar el punto de entrada en la espina ilíaca anteroinferior, el cual generalmente se encuentra, si nos vamos a referencias anatómicas superficiales, se encuentra a 5 centímetros por debajo de la espina ilíaca anterosuperior y 2 centímetros medial a esta. Sin embargo, pues nos estamos enfrentando a un paciente que está traumatizado, que puede tener angulaciones o lesiones en la pelvis que nos van a alterar la anatomía normal. Aquí, pues vamos a ubicar nuestro punto de entrada y vamos a inclinar el chance 40 grados cefálicos y 40 grados medial. Vuelvo y digo que esto va a depender o estas graduaciones van a depender, van a variar según el tipo de fractura que tenga nuestro paciente. El siguiente paso, o el paso 2, vamos a proceder a realizar una proyección alar oblicua, en la cual vamos a mirar el punto exacto de entrada en la espina ilíaca anteroinferior, que debe ser aproximadamente, perdón, entre 1.5 a 2 centímetros de la articulación de la cadera para evitar lesionar la cápsula articular. Ya habiendo pues ubicado nuestro punto de entrada, el tercer paso va a ser ubicar o realizar una proyección oblicua obturatriz en inlet, para cual, pues en la cual vamos a visualizar tangencialmente la espina ilíaca y ahí se va a ver dibujado nuestro corredor supraacetabular y vamos a ubicar de manera segura nuestro chance supraacetabular. Finalmente, el constructo lo vamos a completar mediante dos barras unidas con una barra tubo a tubo, con una rótula tubo a tubo, y podemos aumentarle la estabilidad a nuestro constructo adicionando una barra y con dos rótulas tubo a tubo adicionalmente. Sin embargo, pues no es secreto que estos pacientes adicionalmente necesitan otras intervenciones por parte de cirugía general, algunos requieren laparotomías de emergencia y este tipo de constructo puede generarle ciertas limitaciones y cierta incomodidad al momento de realizar las exploraciones, especialmente en el abdomen bajo y cuando hay lesiones en el hipogastrio, sobre todo pues para el área de urología en las lesiones vesicales. Por lo que se ha descrito recientemente una técnica fijación externa infix, en la cual pues también adicionalmente pues en la cual vamos a realizar el mismo corredor supraacetabular, vamos a utilizarlo para la ubicación de nuestros chunks y este va a utilizar una barra que va a ubicarse de manera subcutánea y esto pues la vamos a fijar esta barra adicionalmente no vamos a utilizar unos tornillos convencionales, sino unos tornillos poliaxiales para que esta barra se ubique de manera subcutánea y podamos realizar nuestra reducción y estabilización de nuestra pelvis. Se han visto que presenta ciertas ventajas respecto a la fijación externa, ya que es más cómodo y más versátil, con menores tasas de sangrado e infección, y que pues los resultados funcionales y las tasas de reducción en los hallazgos radiográficos son similares a los que podemos obtener con una fijación externa, lo cual es una opción bastante novedosa siempre y cuando tengamos la disponibilidad de los tornillos poliaxiales y esta barra para realizar la reducción. Entonces, ya yéndonos a las lesiones más específicas, y procediendo a la fijación definitiva, tenemos que las lesiones de la sínfisis del pubis son las lesiones que más frecuentemente se encuentran asociadas a la fijación del anillo anterior y son las lesiones aisladas que más frecuentemente se producen. La placa o el constructo ideal es la fijación con una placa de ubicación cefálica. Idealmente va a variar entre 6 y 8 orificios, suele ser suficiente para aquellas lesiones aisladas de la disrupción de la sínfisis púbica. Y también necesitamos tener en cuenta
que va a ser de vital importancia la reducción o la estrategia de reducción, por lo cual traigo la imagen de esta pinza reductora de Farabev que nos va a ayudar en gran medida cuando vayamos a realizar la reducción de una sínfisis púbica. Y pues adicionalmente, posteriormente, pues realizamos el precontorneado de la placa, la vamos a ubicar, como lo había mencionado anteriormente, la superficie cefálica de la sínfisis del pubis, y el brocado es importante que lo realicemos con 30 grados de angulación caudal para evitar la disrupción de la cortical posterior y superior del pubis. Y luego pues vamos a proceder a realizar la fijación con los siguientes tornillos si queremos realizar una compresión axial en la posición excéntrica. Adicionalmente, pues esta es una controversia que se encuentra ahorita en boga y es la fijación de la sínfisis púbica solamente con la placa versus solamente con tornillos, ya que pues en algunos casos, en algunas series se ha demostrado que hay estabilidad, sin embargo, no hay superioridad de la presencia de una mayor estabilidad con solo tornillos versus placa y tornillos. Para ilustrar este tipo de lesiones, ya que son las más frecuentes, quise traer un caso en el cual tenemos un paciente masculino de 46 años, víctima de accidente de tránsito como conductor de motocicleta, quien al momento de realizarle las radiografías iniciales, podemos evidenciar que hay una disrupción de la sínfisis del pubis, pues adicionalmente tiene disrupción del anillo anterior, pero en este caso, pues el día de hoy nos atañe la temática correspondiente al anillo anterior, entonces vamos a tener en cuenta solamente la lesión del anillo pélvico anterior. Una cosa adicional, aquí vemos la Rochester que están realizando su adecuada función en la fronda pélvica. Y este paciente fue llevado a una fijación definitiva mediante placa y tornillos. Esta es una placa de reconstrucción de 8 orificios y pues realizamos fijación con 4 tornillos. Las lesiones pues, de la sínfisis púbica también pueden presentarse combinadas con otro tipo de lesiones, como son las lesiones de la rama, y para la cual pues, es importante que realicemos un adecuado planeamiento. Como ayer nos recalcaba el doctor Carrillo, es de vital importancia realizar un adecuado planeamiento para la forma en la cual vamos a realizar la reducción dependiendo de la personalidad de la fractura. Y así, de esta manera, pues vamos a poder realizar diferentes constructos, ya sea fijando con placa y adicionalmente con tornillos intramedulares, ya sea anterógrados o retrógrados, y pues van a variar también porque se pueden presentar lesiones combinadas con las fracturas de acetábulo, las cuales pues hemos querido organizarlos de esta manera porque es una manera más pedagógica, pero debemos tener en cuenta que en la mayoría de las veces son pacientes que se encuentran expuestos a traumas de alta energía, que no se van a presentar lesiones aisladas o que rara vez se van a presentar lesiones aisladas y que el panorama general es este. Es un paciente que puede tener muchas lesiones, que puede tener lesiones combinadas tanto del anillo anterior, del anillo posterior y del acetábulo y el alerón. Sin embargo, pues vamos a estudiarlos en este caso de manera individual por razones pedagógicas. Finalmente, pues para llevar a casa, debemos tener en cuenta que el anillo pélvico anterior se encuentra pues dispuesto por las dos ramas, tanto superiores e inferiores, y la sínfisis del pubis, que sería el medio unión de las mismas, y que las fracturas inestables, según la clasificación de John y Burgess, son aquellas que son las tipo 1 y 2 por compresión anteroposterior y compresión lateral, que las fracturas por cizallamiento vertical siempre van a ser inherentemente inestables y que estas lesiones son potencialmente mortales, por lo cual debemos actuar con prontitud y con severidad cuando nos enfrentemos a ellas o cuando tengamos la sospecha. Y siempre que estemos sospechando en un paciente que tenga una lesión pélvica, una fractura de pelvis, ya sea en el ámbito prehospitalario como en el ámbito hospitalario inicial, es de vital importancia que realicemos una fronda pélvica de la manera adecuada, realizando la mayor compresión a nivel de los trocánteres mayores. Y pues estos pacientes, para este tipo de lesiones, tenemos múltiples configuraciones que se van a ajustar a las distintas personalidades de las fracturas que vamos
a encontrar en nuestro paciente que se enfrenten a un accidente con altas energías. Por lo anterior, pues agradezco su atención y quedo atento a los comentarios del moderador y de los profes. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por la charla, muy completa. Creo que nos fue llevando desde las cosas más básicas, el diagnóstico por imágenes, hasta pues la parte del tratamiento inicial, tratamiento en urgencias, hasta las principales opciones de tratamientos definitivos. Hoy contamos con la compañía de varios profes y maestros en esta área. Entonces, pues me gustaría que pues primero se presentaran y nos hicieran algún comentario, algún tip o algún truco que nos pueda pues servir en nuestra etapa de formación. Me gustaría empezar con la doctora Linda Vallejo. Doctora, adelante. Buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación. Para los que no me conocen, mi nombre es Linda Vallejo, soy ortopedista y traumatóloga de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Ejerzo trauma ortopédico en 2 hospitales en Bogotá, con filiación universitaria en el escenario de la práctica con la Universidad del Rosario y con la Universidad Nacional y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, mi alma mater. Sobre la presentación, me gustó el contenido, sobre la forma de la presentación, me gustó la poca saturación de letras. Y de fondo, me parece muy importante que se haya hecho énfasis en el uso de la fronda pélvica y de cómo se debe colocar. Podemos encontrar en la literatura incluso descripciones erróneas de la manera en la cual se debe asegurar la fronda pélvica, de manera que es muy importante que se haya hecho énfasis en el modo adecuado de ponerla y en el modo adecuado de asegurarla. Es posible trabajar a través de la fronda pélvica para hacer procedimientos definitivos, está escrito de manera que la adecuada colocación garantiza que se le pueda salvar la vida al paciente y pueda ser llevado finalmente al escenario quirúrgico. Importante la manera en que se puede colocar los chants supracetabulares, no obstante no hay que desestimar el tacto, la palpación como método de asegurar la adecuada colocación. No siempre tendremos la posibilidad de utilizar el intensificador de imágenes, por ese motivo es importante también tener claras las referencias de cómo se debe colocar por medio de la palpación, como por ejemplo, en vez de hacer la incisión percutánea, hacer una incisión en la que quepa un dedo y con el dedo uno lo puede resbalar a través de la tabla ósea interna y mirar la dirección que debe llevar el chance en caso de que no se pueda utilizar inmediatamente el intensificador de imágenes, y recordar la referencia por palpación de la ubicación de la espina ilíaca anteroinferior. Eso es muy importante. Entonces recordemos que son 2 traveses de dedo medial a la espina ilíaca anterosuperior, 3 traveses de dedo medial, 2 traveses de dedo por debajo, y en general eso nos manda directamente a la espina ilíaca anteroinferior, y repito, debemos estar en la capacidad de poder ubicar esa referencia por palpación y hacer una incisión suficiente para que quepa un dedo y poder hacer por palpación la orientación de ese chance. Es clave la acomodación de las barras del fijador, y me gustó que se haya hecho énfasis en eso, porque no solamente debemos pensar en que el paciente va a ser llevado a otros procedimientos, sino que eventualmente el paciente en la unidad de cuidado intensivo se va a poder sentar, y si las barras no están adecuadas o cómodamente colocadas, de pronto va a producirle áreas de presión en las piernas o en el abdomen cuando el paciente haga algo de sedestación. Entonces me parece importante que se haya hecho énfasis en esa parte, sobre todo en la parte básica, porque pues es básicamente lo que uno sale a hacer cuando recién se gradúa. Ese es mi comentario, gracias. Muchas gracias, doctora, por el comentario. A continuación, me gustaría que el doctor Gustavo Matson pues nos regalara también sus comentarios sobre la charla. Adelante, doctor, gracias. Hola, buenas noches. Camilo, muy buena charla. Yo me sumo a lo que decía la doctora Linda Vallejo. Primero me presento, soy Gustavo Matson, soy ortopedista de la Universidad de Cartagena. Trabajo como ortopedista acá en varios escenarios en la ciudad de Cartagena, haciendo sobre todo trauma,
que fue en lo que me entrené, y algo de pelvis y acetábulo. Camilo, excelente charla, me pareció muy buena. Me sumo a lo que decía la doctora Linda. Buen enfoque con respecto a lo que debemos saber como ortopedistas en general, lo que deben saber cuando estemos manejando en un paciente agudo. Y varias cosas es que es importante reconocer en qué pacientes debemos intervenir, no la forma aguda solamente, sino también reconocer las indicaciones quirúrgicas de ciertos pacientes y ser muy meticulosos en reconocer que no todos los pacientes deben ser llevados a fijación. También me pareció muy bueno la explicación, como decía la doctora Linda, de la forma como colocar tanto fronda pélvica como shunts supracetabulares. Muy buena la estructuración de la charla, muy buena la vocalización de la presentación, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos también en el auditorio al doctor Andrés Pinzón. Doctor, adelante, por favor. Si nos regala su presentación y sus comentarios de la charla. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Noches. Estoy acá de turno, ya estoy perdido. Mi nombre es Andrés Pinzón, yo soy de Bogotá. Soy cirujano de trauma de pelvis acetábulo reconstructiva. Trabajo acá en 3 hospitales universitarios. Gracias por la invitación y por la charla. Quiero enfatizar varias cosas. Y les pregunto, primero, entonces, quisiera enfatizar, ¿cuándo vamos a hacer pruebas dinámicas de pelvis? ¿En qué pacientes? Creo que eso es algo muy importante que antes no lo hacíamos. O sea, yo residente o empezando especialidad, no hacíamos pruebas dinámicas, pero ahora hay unos escenarios que son muy claros para hacerlo. Entonces, pues al doctor Galván, que fue el que expuso el tema, ¿en qué caso lo haría? Ese paciente que le llega a urgencias, ¿cuál de todos esos pacientes con pelvis mecánicamente inestable las haría? Profe, buenas noches. Sí, realizaría especialmente en los pacientes jóvenes que han recibido un Ajá. trauma de alta energía y que al realizar la radiografía simple lo visualizamos como unas tipo 1, que podrían ser unas lesiones benignas, pero que por el mecanismo de trauma, o sea, el man iba en una motocicleta a alta velocidad y que sospechosamente está lesionada solamente la rama anterior, pues le realizaría las pruebas dinámicas para buscar una pelvis inestable oculta. Listo. Creo que esa es la respuesta principal, porque la típica que uno siempre tenía era una pelvis con una diastasis de 1,5 cm o algo así, y uno pues, ¿qué le hacía clásicamente? Manejo ortopédico, ¿cierto? Y se iba para la casa y llegaba al control diastasado y rotado. Entonces, cosas importantes. Uno, cuando ustedes vean una diastasis, así sea pequeña, pero haya asimetría en la altura, ojo, porque no es solamente una inestabilidad horizontal, ¿sí? Uno puede tener inestabilidades horizontales, inestabilidades verticales, pero hay una que no está muy descrita y eso lo ve uno en la vida real y es la rotacional, ¿sí? Ojo con esas rotacionales, porque son inestabilidades que tienen algún componente íntegro posterior en los sacroiliacos y algo está pasando y normalmente no se representan en la radiografía inicial. La radiografía inicial es un momento estático, ¿cierto? Y más si lo metieron en una máquina de radiografía que tiene algo de curva, que tiene algo de Bucky. Entonces, es importantísimo tener presente esos pacientes, que uno los asume como benignos. Si uno se les rompe adelante la pelvis, algo también tiene que tener roto atrás, porque eso es un anillo. Entonces, uno no puede romper un anillo adelante y atrás, no.
Alguna cosa tiene que tener. Y eso ya está escrito en todos los estudios, que cuando uno tiene un compromiso del anillo anterior y le toma un TAC para mirar atrás, generalmente tiene algo, lo que normalmente es pequeñito y es manejo ortopédico. Pero en principio siempre tiene un componente anterior y un componente posterior. Por lo tanto, las pruebas dinámicas exactamente para pacientes jóvenes que uno asume que es una lesión benigna, pero puede tener algún componente rotacional o le queda a uno la duda, es mejor hacer pruebas dinámicas, ¿sí? Generalmente es bajo anestesia. Las hemos hecho algunas veces ahí con sedación. Es un poco difícil, pero pues a veces tampoco es tan fácil conseguir la sala o el momento para hacer subir las salas, anestesiarlo y hacerle las pruebas. Entonces, esa es una de las limitaciones que podemos tener. Nosotros nos apoyamos con los emergenciólogos, a veces con eso se sedan o se les pone algún medicamento y se toman las imágenes bajo fluoroscopia, así podemos saber si en vez de ser una LC1 es una LC2 o en vez de ser APC1 es APC2, ¿cierto? Que eso es lo primero que nos interesa. Dos, y les pregunto no solo a los participantes sino a los profesores, en las supracetabulares, en la posición de tutores supracetabulares, ¿qué tanto están usando la proyección de TP? Linda o Juan o Eduardo, ¿qué opinan? O el doctor que ahorita bloqueé, no lo conozco, qué pena. Hola Andrés, pues te cuento Hola, que yo Lina. lo utilizo esencialmente para la fijación definitiva, porque yo el fijador sí lo coloco sin el intensificador de imágenes. Ok. Vale. Hola, ¿cómo está, doctor Pinzón? ¿Qué más? Sí, yo por lo general lo que hago es usarlo como ayuda, pero realmente hago un abordaje suficiente para que me quepa el dedo y localizar el chance para lograr tocar tanto escotadura innominada, espina ilíaca anteroinferior y lograr dirigir mi chance de la mejor forma. Y adicional al TP View, uso una proyección IOO, o sea, asociada a ilíaca obturatriz, a inlet. Inlet ilíaca. Perdón, inlet ilíaca, exacto. Ajá. Para poder ver todo el trayecto del chance, que también está escrito, que lo escribieron pues un grupo de San Francisco, perdón. Vale, gracias. Entonces, uso las dos proyecciones realmente. Vale. Sí, buenas noches. Realmente, ya me lo he escuchado varias veces, yo no uso supracetabular. Yo hago transilíaco subcristal y si no tengo y el paciente me persiste inestable y me preocupa algo posterior, prefiero hacer ese acrilíaco. O sea, yo prefiero hacer un tornillo, fijar anillo anterior con el fijador y el anillo posterior con un anillo de resucitación que el supracetabular. Juan, ¿y por qué subcristal y no supracetabular? Porque es que con arco en C, o sea, si ya me toca meter arco en C en la sala, ya prefiero hacer el tornillo. O sea, si ya me toca meter arco en C en la sala, ya me voy con tornillo. Y haciendo el supracetabular con referencias anatómicas, por más que el abordaje sea aparentemente pequeño, cuando uno, fue lo que me pasó en los dos primeros que intenté hacerlo así, cuando uno hace un abordaje, hacía el abordaje pequeño, metí el dedo, muchos de esos, pues muchos no, esos dos pacientes que tuve, empezó y fue como si le hubiera abierto la pluma. O sea, por ahí me empezó a sangrar y terminé, en uno de ellos terminé empaquetándolo. No sé si fue mala suerte, igual el paciente lo iba a empaquetar, pero si justamente lo que quiero es cerrar la cavidad y comprimirla, meter el dedo y hacerle, entiéndeme el comentario, pero hacerle una fístula evacuatoria, me parece que lo que va a hacer es perder ese efecto de compresión. Entonces, hago lo que puedo hacer con parámetros anatómicos, que sería un subcristal o un transilíaco, y si voy a usar fluoroscopia, ya hago tornillo de resucitación. Juan, pero una pregunta. Usted es una persona con mucha experiencia, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con el abordaje de tornillo de resucitación y eso. El tornillo de resucitación está indicado para gente que tiene experiencia o entrenada en esto. Pero en este ámbito educativo, académico,
en donde pues probablemente la persona no tiene la misma experticia, porque la idea de un tornillo de resucitación es que no se vaya a demorar, ¿cierto? Ni nos Sí, de vayamos acuerdo. a... ¿Qué recomendaría usted para una persona que no tenga la experticia que usted tiene? Lo que pasa es que ahí vamos, ahí, sí, o sea, yo tendría la pregunta y la Ujú. respuesta termina siendo el supracetabular, pero es que porque terminamos en una situación, es decir, toca ver con qué recursos cuenta uno y según Claro, eso uno define. Afortunadamente en la institución, pues los ortopedistas que hacemos turnos todos hemos hecho, pues sabemos hacer un tornillo sacroiliaco. Entonces, ajá. eso es lo que nos los permite. Gracias a Dios, hoy en día, en este momento, los que hacemos turnos, lo podemos hacer. Es que ustedes son unos consentidos. Muy bien, Eduardo. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo están? Para responder la pregunta de Andrés, yo voy a ser muy sincero. Usaba siempre, como parte de la técnica de posicionar el supracetabular, el TP View, hasta Ujú, que usted, doctor Pinzón, Linda, el doctor Pesantes y el magistral doctor Muffrey, Cyril Mm. Muffrey, el curso del año pasado, me mostraron en ese espectacular curso cómo se utiliza la obturatriz inlet. A partir de este momento, de ahí para acá, le soy sincero, el TP View simplemente lo miro al final una vez puesto el tornillo y con fines académicos, nada más para que sea bonito el tornillo. Pero en la posición utilizo en el punto de entrada esa proyección que le acabo de mencionar. Crédito a ustedes, muchas gracias. no, a mí no. O sea, de acuerdo, Eduardo. Cuando estuvimos con Murphy en ese curso, el doctor Galván mostró la proyección. Ahí la mostró en la diapositiva y ahí se veía muy bien el corredor. Hoy puse uno las LC2 y esa proyección es una berraquera. Mire que a mí siempre el tipi me ha parecido un poquito incómodo porque uno tarda mucho en ubicar el fluoroscopio para ver bien. Doc Galván, ¿usted puede poner ahí la diapositiva, la del corredor supracetabular? Me parece incómodo y uno siempre se demora un poquito, ponga la inclinación, ponga no sé qué, ay, ya estoy viendo la tipillo, ay, ya casi, y ya van 10 disparos. Entonces, con Estoy esta completa, otra, un segundo, perdón, Pinzón, te interrumpo ahí un momentico, señor, estoy completamente de acuerdo con eso del TP View, sobre todo que el paciente que requiere una fijación supracetabular, ujú, la pelvis está abierta, está desplazada, está ujú, rotada. exacto, Entonces, ujú, el TP no es tan sencillo como cuando uno dice una inlet, ujú, pónganle 45 grados o cuando uno está haciendo un alar, no, aquí realmente la proyección se identifica a prueba de fallo y error y uno ajustándose a lo que está viendo porque la pelvis está rotada. exactamente. Eso es algo súper importante que acaba de decir Juan, y es que por eso es que se recomienda el fluoroscopio en las supracetabulares. Linda, pues no lo usa, Linda es una experta completa, pero el problema es que uno no sabe qué tan rotada está esa pelvis en el momento en que uno la está fijando. Puede estar un poquito rotada o muy rotada. Y eso cambia un poquito los grados de inclinación de los chans. Ya puede que no sean 20 o 30 de rotación interna y no más. Entonces, el problema de no tener fluoroscopia es ese. Probablemente con los parámetros topográficos, palpación del dedo, ubicamos muy bien el punto de entrada en la espinilla cantero inferior, pero la dirección sí es más difícil. Entonces, en esta proyección que muestra acá el doc Galván, ahí ustedes ven ese corredor y esa proyección se me ha vuelto fabulosa. Yo también solamente estoy usando esa, ya casi no volví a usar el tipi, ya casi no lo estoy usando ni académicamente y ahí sí debería usar. De acuerdo. Pero creo que es una muy buena opción. Con la oblicua ilíaca y con esta, uno puede poner un tornillo supracetabular en 10 minutos. Un chance, perdón. Entonces, creo que eso es una muy buena ayuda para poner un tutor supracetabular. Lo otro, en tutores de pelvis, les recomiendo y nos acaba de pasar acá en Samaritana, poner las barras lejos del paciente. Sabemos que el tutor entre las barras más pegadas al cuerpo son más estables. Eso es un principio básico de los tutores. Pero en pelvis tratar de ponerlas más retiradas. Miren que hace como 3 turnos me llamaron porque los intestinos de un paciente ventrado estaban oprimiendo el tutor de la pelvis. Sí, que un tipo que habían empaquetado y le han puesto como 14 compresas en el abdomen, una cosa loca. Y los intestinos estaban presionando el abdomen. Es que la tengo por ahí la foto. ¿Y por qué? Porque las barras se habían puesto muy pegadas en el abdomen.
Entonces, no solamente es para que el paciente se siente, no solamente es para que no presione el abdomen, sino pues en pacientes que pues, tienen politraumas importantes. Esas barras siempre proyectarlas lejos de la piel para poder manipular mejor pues, los tejidos blandos o si necesita entrar el urólogo, el ginecólogo, el cirujano o las otras especialidades. Creo que eso era lo que yo quería aportar y muchas gracias por la invitación. Profe, muchísimas Yo gracias por hago sus una comentarios. pregunta Sí, de claro, estos adelante, profe. expertos de algo, y ahora digo por quién fue el que me dio la idea y me hizo cambiarlo. Cuando el paciente de entrada entra ortopedia, cirugía general, le va a hacer una parotomía. Ortopedia tiene que estabilizar el anillo. Hacen fijación interna o si ya van a hacer la parotomía. O hacen fijación externa o si ya van a hacer la parotomía, prefieren hacer fijación interna. Es decir, que si hacen la parotomía de una vez fijarlo definitivo, Juan. Sí. Exactamente. Ya, pues mire, eso es una opción, claro que sí. Sin embargo, pues estos pacientes que entran a la parotomía y eso están realmente inestables y hemodinámicamente inestables, están choqueados o están bien malitos. Y creo que una fijación interna definitiva de entrada podría aumentar la morbilidad. Probablemente en sus manos una placa de sínfisis se le demora lo mismo que un tutor. Entonces, si tiene la placa de sínfisis a la mano, tiene la laparotomía ya hecha y usted no se va a demorar, probablemente la fijación interna sea el camino y una vez resolvió el paciente, ¿cierto? Pero yo creo que pues básicamente sabemos la hora dorada en pelvis, que es la primera hora. Y si nosotros podemos garantizar un manejo rápido y seguro, seguramente la fijación interna es un manejo fácil. Pues fácil no, más adecuado. Pero si vemos que la placa no es la más adecuada o no tenemos la placa de stock, no tenemos tornillos, el motor empieza a fallar, bueno, todas las cosas que pueden ocurrir en una sala de cirugía, pues mejor un fijador externo que es más rápido. Ese sería pues el punto de vista que tengo, pues de lo que veo en el día a día. No sé, otros qué piensan de esto. Linda, Matson, ¿qué opinan? Pues bueno, me siento lo suficientemente rápida como para hacer una fijación interna en lugar de una externa. Si estamos en el escenario de una laparotomía exploratoria con pacientes y fijación externa, sin duda, no intentaría fijación interna. No creo que lo pueda hacer más rápido, sinceramente, creo que para mí es más rápido, en mis manos es más rápido el tutor que la fijación interna definitivamente. Es que lo digo porque en un curso AO, que eso fue como el 2018, un curso AO en Miami, pues el que dijo esta idea era Sancineto y dijo algo que me pareció muy lógico alrededor de esto. Y él decía, es que cuando uno ya tiene el paciente en ese punto y ya cirugía general lo va a abrir, decía, ya cirugía general hace prácticamente el abordaje. Dice, y no hay que hacer la osteosíntesis completa, no hay que, pues sí, hablaba de hacer una osteosíntesis a manera de un control de daños, y usted decía, dos tornillos de un lado, dos tornillos del otro lado, cierre el anillo, que si algo después se revisa, lo justificaba y su lógica era que al estar, me acordé por lo que dijo Pinzón ahorita, de que las barras y la distancia, él decía, es lo que más le va a permitir a todo el mundo el manejo del personal, del manejo del paciente, no van a tener problemas con las barras, la fijación va a ser más estable porque está directamente adosada. Entonces decía, no tiene que ser la osteosis perfecta y era como el ejemplo del tornillo de resucitación, pero decía que era el mejor control de daños en el paciente donde se va a hacer la laparotomía. Yo realmente lo he hecho 2 veces, no me acuerdo haberlo hecho 3 veces, me acuerdo haberlo hecho 2 veces porque el paciente llegó, estábamos todos listos, la placa estaba disponible, estaba estéril, todo se dio y lo he hecho 2 veces porque coincidencialmente todo se dio en el momento. No lo he hecho de rutina, pero siempre quedo con esa duda porque
y me acordé a raíz de lo que dijo Pinzón, de la distancia de la fijación, y que Sancinato decía, es la mejor manera de hacer un control de daños, porque no tienen problemas con las barras, porque es la opción más estable, y si algo, pues después entran y lo revisan o aumentan la fijación, si tienen que mandarle 2 tornillos más a las placas, lo que sea. Entonces me quedé con la duda. Yo realmente lo he hecho un par de veces solamente, no lo he hecho de rutina, sería hablar mentira, no lo he hecho de rutina. Y las 2 veces que lo he hecho ha sido porque todo se dio y todo se prestó en el momento. Claro, yo creo que si el manejo definitivo no dilata la resucitación del paciente, es una opción. Porque, por ejemplo, yo acá he hecho fijaciones internas definitivas de entrada en pelvis inestables, pero en pacientes hemodinámicamente estables. Entonces, eso es un poquito diferente, y teniendo aquí la placa de stock y teniendo todo. Pero ya cuando el paciente está inestable hemodinámicamente, igual que Linda, yo creo que, o sea, el concepto que habla Juan es, por ejemplo, cuando se hacía el control de daños de un hueso largo y que está embolizando, entonces en vez de ponerle tutor, le pone un clavo no fresado sin bloqueos. Entonces, eso fue un concepto que tuvo mucho auge en los 90s y 2000, que era poner el clavo fresado puff, en el fémur, sin bloqueos y sin nada, y estabiliza y no tiene tutor, y ahí le mantiene el hueso estable. Ya después sí le pone el clavo convencional, bloqueado y demás. Sería algo parecido a lo que nos dice el profe Sancineto. Sí, o sea, yo quedé con la intriga, como te digo, lo he hecho un par de veces porque todo se dio y Ujú. todo se prestó y Exacto. todo estuvo a la mano y se dieron todos los recursos, pero es algo que por lo menos en nuestra experiencia ha sido anecdótico y diosidencia, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero creo que no es, estoy de acuerdo que no es el manejo de rutina. El doctor Gustavo quiere alzó la mano. Sí, Gustavo. No, creo que era del turno anterior de preguntas. Ah, ok. Me gustaría, profe, que aprovecháramos acá y escuchar los comentarios del doctor Carrillo, pues acerca de la charla, y si tiene de pronto alguna otra pues, apreciación o algún otro comentario del cual pues, se pueda debatir y comentar. Profe, adelante, gracias. Muchísimas gracias, Julián. Número uno, creo que profeticé lo que dije ayer. Esta charla está mucho mejor. Espero que la de mañana sea mucho, mucho mejor y así sucesivamente. Los felicito por este gran trabajo. De verdad que sí, muy didáctico, fluye, se comprende, está para el nivel espectacular. Los felicito. Número dos, lo único que me encantaría de pronto sumar a esto es ojo con el diagnóstico de las fracturas del anillo anterior al momento de comparar radiografía con tomografía. Muchas veces cuando uno posiciona al paciente en el tomógrafo, la cama del tomógrafo es cóncava y ustedes van a ver un anillo cerradito bien bonito y dice, uy, aquí no hay fractura. Y en la radiografía inicial, cuando llegó, está completamente abierto. Entonces es muy importante que, y mi sugerencia es, el diagnóstico lo vean y lo hagan en la radiografía, porque hay riesgo por la concavidad de la cama del tomógrafo que ese anillo se cierre. Es el único comentario a una excelente charla que todos ustedes y los comentarios de los demás especialistas han aportado. Lo único que adiciono. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias por su comentario. Profe Rática, ¿algo adicional para agregar? Yo realmente, pues me encanta escuchar las flores que le están dando. Me alegra mucho. Creo que Ricardo, que también estaba conectado, lo vi conectado hace un momento, comparte el orgullo que siento por ustedes cuando los felicitan y cuando una charla de pelvis a este nivel. eh, Pelvis es una cosa que, como ya lo han dicho, en la residencia no es que se enfrente tanto a este tipo de lesiones, y por ende el solo hecho de entender las predicciones ya es algo retador. Entonces, ver cómo lo han manejado realmente lo llena de orgullo y los felicito. Me gustó mucho cómo Camilo habló, cómo manejó todo el tema de la fronda. Qué bueno también lo que manejó de la valoración de estabilidad de una pelvis,
de hacer pruebas dinámicas, una cantidad de cosas que muchas veces pasan desapercibidas y que pueden hacer gran diferencia. Realmente muy chévere, muy interesante. Con respecto a la fijación, ya hablando, por fregarle un poquito la vida dentro de algo que fue muy bueno, la fijación definitiva de pronto pasó muy rápido, pero pues hace parte de la síntesis para poder hablar en tan poquito tiempo de lesión del anillo anterior. Y ya, y bueno, y no comparto tanto lo de que los solamente tornillos cruzados a través de la sínfisis sea suficiente fijación para una lesión del anillo anterior. Eso sí, no lo comparto tanto. Diferente es que uno con la placa, además de la placa, atraviese tornillos. O sea, que uno pase tornillos de un lado a otro, bien sean tornillos desde la placa, o que uno primero pase tornillos y después adicione la placa. Eso es otro tema y eso sí me parece interesante. Pero dejar únicamente tornillos cruzados sin una placa, realmente no lo comparto. No creo que tornillos sean suficientes. Creo que una lesión tan inestable necesita algo que la neutralice. Tanto así que de hecho cada vez casi que están hoy en día, no sé si los demás piensen lo mismo, pero hoy en día casi que estamos llegando al punto que las placas de reconstrucción ya no son tan seguras y se necesita una placa que esté reforzada justamente como son las placas de sínfisis del pubis, porque la fatiga a nivel de la sínfisis no es infrecuente. Sí, ¿puedo hablar? Claro, profe, adelante. Eso que dice Juan es súper importante, ya que vamos a hablar 2 segundos de fijación definitiva. Las placas de sínfisis son más gruesas por eso, ¿cierto? Son más anchas, es porque las placas de reconstrucción convencional se parten. Más o menos un 70% de las fijaciones anteriores tienen algún tipo de aflojamiento al mes, pero pues no requieren revisión, afortunadamente, en la mayoría de los casos. Entonces yo les quería hacer una pregunta a ustedes. Una APC2, APC3, que entramos a operar, no tiene una diastasis acroiliaca importante, por eso es APC2, digamos. ¿Le ponen fijación iliosacra o no? O sea, ponemos la placa anterior. Si uno cierra el anillo anterior y pone la placa en teoría, ya queda cerrada, ¿cierto? Pero le ponen iliosacros o no, es que esta pelea la tengo con Carlos Valderrama hace rato en Medellín. Entonces, pregunto, ¿le ponen iliosacros o solamente con la placa anterior es suficiente? En APC2 solo placa anterior, diría yo. Haría yo. Yo le haría placa anterior y tornillo sacroiliaco. En una AP2, placa Sí. anterior y tornillo sacroiliaco. Vale. Eduardo, ¿qué hace? Sí, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Sí, señor. No, los dos, Andrés, empiezo por la parte anterior para cerrarla. Considero que empezar por la parte anterior ayuda y facilita esa reducción, incluso también en las AP3, APC3, y en la 2 también le coloco el tornillo posterior. Pienso que esa lesión ligamentaria de los ligamentos del sacrotuberoso, sacroespinoso y el sacroiliaco anterior, ¿no?, genera dolor. Y si yo logro estabilizar esa articulación por detrás, que también, como digo, también es una curva, probablemente mis primeros uno se demoraba 3 horas irradiándose y ya a estas alturas uno en 10 minuticos ya tiene puesto su sacroiliaco posterior. Yo se los pongo. Sí, señor. Vale. El doctor Matson. Yo también hago los dos. Le hago primero la parte anterior y luego aseguro con un tornillo sacroiliaco en la parte posterior. Me voy más tranquilo, más seguro para mi fijación. Vale, yo por qué lo pregunto, es que inicialmente yo lo hacía como hacía Linda, fijación anterior básica, con placa de sínfisis, sí, para que tenga mayor perfil y mayor fijación, pero a veces ocurren esas lesiones ocultas rotacionales posteriores que causan dolor o que causan inestabilidad. Yo les comparto una cosa personal, yo no creo que la APC3 exista. Una APC3 es una vertical oculta. Sí, creo que eso es un mensaje que digo, porque es que si uno tiene todos los ligamentos posteriores rotos, pues también tiene un componente de inestabilidad vertical asociado, de alguna manera.
Entonces, bueno, pero eso es otro tema. Entonces, y pues hay estudios que muestran que el uso de fijación iliosacra posterior aumentado en APC2 a una placa anterior disminuye el índice de aflojamiento de las placas. Entonces, eso es algo que yo vine cambiando con la práctica de pelvis en la fijación anterior, en lesiones anteriores, y pues comparto pues, los comentarios que han hecho los colegas. Listo, ya Pero me callo. Es que me emociono acá. Ya me sí, callo. esto es emocionante. Pero Pinzón, una pregunta. Desde el punto Sí, de bien. vista de los principios de placa, puente, Ujú. banda de tensión, etcétera, neutralización, una placa de sínfisis, ¿qué papel está haciendo? Depende de si está acostado o si está de pie, porque pues la pelvis se comporta diferente mecánicamente si está acostado. Está acostado, está en tensión. Si está de pie, está en compresión. Igual en ambas partes funciona como una banda de tensión, ¿cierto? De Pero los acuerdo. tornillos, señor. Entonces, por eso, funciona como una banda de tensión. Sí. Y el requisito de una banda de tensión es que la otra cortical debe estar Íntegra. buena, Sí, íntegra. señor. Y aquí en este caso no hablamos de otra cortical porque hablamos de un anillo, sino que Ujú, yo hablaría del otro extremo del anillo. Entonces, ujú, para mí, el hecho de que funcione una banda de tensión, que es como termina funcionando esta placa, ujú. requiere que la parte posterior del anillo esté buena. De acuerdo. Y por eso es que ganó el tornillo iliosacro y yo cambié el manejo de eso. Me la ganaron. Y ahora quedé con la duda de qué hace Valderrama. No, Valderrama es el que empieza, o sea, él fue el de los primeros que siempre me molestaba porque yo no ponía tornillos iliosacros, sino solamente la placa anterior. Y en todos Ah, los bueno. cursos peleábamos, y usted sabe cómo es él. Entonces, pues una discusión bonita, agradable. Y creo que es o sea, el principio mecánico de lo que usted está hablando es la base de por qué utilizar tornillos iliosacros en fijación anterior. De acuerdo. Listo, me callo. Muchas gracias. Estuvo muy chévere. Profe, muchas gracias a usted por sus comentarios. Igual mañana vamos a hablar de la parte posterior del anillo pélvico y pues ahí tocaremos algunos de estos temas. Bueno, profe, muchísimas gracias entonces a todos por conectarse. Igual invitados mañana 7 de la noche. Gracias por los aportes, por esta discusión tan enriquecedora y pues que tengan una muy buena noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.